Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Si os parece, vamos a ir empezando.
con la sesión de hoy, que va a ser la última de las sesiones que teníamos programadas en colaboración, el Centro Europa Directo, Castilla y León Rural y Princal, con el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Sí deciros que la presidenta Sandra se incorporará un poquitito más tarde porque estaba en otro evento, pero si os parece vamos a ir empezando, recordando lo que os comentaba anteriormente, que hoy cerramos el ciclo de las 6 conferencias o de los 6 Zoom que hemos desarrollado con diferentes perspectivas siempre desde la perspectiva del Año Europeo de la Juventud, pero tocando diferentes temas, el tema de la despoblación, el tema del desarrollo rural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hoy concluimos estas 6 sesiones y qué mejor manera de concluir que contar en este caso con Francisco Fonseca, que luego vamos a poder oírle en una intervención y yo creo que también de manera más jugosa, bueno, pues luego podremos tener un debate con él, que siempre es muy interesante conocer cuál es su punto de vista y su opinión sobre los temas de la Unión Europea y un poco la situación actual del entorno europeo. Empezando por el principio, os recuerdo el programa. Ahora va a haber una intervención por parte mía de presentación del Año Europeo de la Juventud, que voy a intentar que sea amena y para ello voy a combinar la presentación de algunas informaciones con algunos vídeos y el recorrido por algunas páginas web. Luego tendremos una breve intervención de Clara González, embajadora del diálogo de la Unión Europea con la juventud en Castilla y León, y luego ya pasaremos a la intervención de Francisco Fonseca, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Así que sin más, vamos a pasar a la primera parte, que es la parte que me corresponde a mí, que es la relacionada con la explicación del Año Europeo de la Juventud. Y para ello me voy a apoyar en una serie de transparencias, para que la intervención sea más amena, sea más atractiva y evidentemente sea más constructiva. ¿Qué cuestiones vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver qué es el Año Europeo de la Juventud. En segundo lugar, vamos a explicar qué es la estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027. En tercer lugar, vamos a enunciar y vamos a explicar y a detallar un poquitito más las 11 metas de la juventud en Europa. En cuarto lugar, y ya entrando un poco más en la materia específica de nuestro Centro Europa Directo y de los objetivos de Princal, ¿qué piensan los jóvenes europeos sobre el medio rural en el conjunto de la Unión Europea? En quinto lugar, vamos a hacer un recorrido por la web del Año Europeo de la Juventud. Luego vamos a ver algunos ejemplos de mecanismos, programas que pone la Unión Europea a disposición de los jóvenes europeos, y en séptimo y último lugar nos vamos a asomar a qué acciones se emprende el Parlamento Europeo y los jóvenes. Bueno, empezando por el principio, vamos a ver un vídeo muy ilustrativo y muy dinámico de lo que es el Año Europeo de la Juventud. Bueno, vamos a entrar un poco en materia y vamos a profundizar ya en lo que significa el Año Europeo de la Juventud 2022. Sabéis que todos los años la Unión Europea establece, podríamos decir, un objetivo concreto para cada año. Este año, evidentemente, como hemos enunciado, toca la juventud, es decir, poner el foco de la intervención de la Unión Europea en la población joven. ¿Por qué en la población joven? Bueno, quizás porque la población joven es un sector de la población
un segmento de la población que junto con las personas mayores más ha padecido el COVID, por los efectos del aislamiento, por los efectos del desempleo, crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Al declarar la Unión Europea como Año Europeo de la Juventud, en cierta medida todas las políticas y todas las actividades y todas las acciones de la Unión Europea y sus diferentes instituciones, Parlamento, Consejo, etcétera, 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 presta una especial atención a este sector de la población. Y en este sentido intenta orientar todas estas acciones y todas estas políticas al objeto de favorecer, evidentemente, a la juventud o a la población europea. ¿Qué supone la estrategia de la Unión Europea para la juventud? Podríamos decir que esta estrategia se basa en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, involucrar a los jóvenes y animarles a la participación en la vida democrática, en las instituciones, en los órganos representativos, en la vida social, en la vida cultural, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia evidentemente nos demuestra que los jóvenes podríamos decir que es el sector de población de la Unión Europea más desafectado respecto a la realidad de las instituciones europeas. Por este motivo yo creo que conviene y se merece un apoyo mucho más concreto y mucho más específico para los jóvenes. En segundo lugar, la conexión, conectar a los jóvenes, acercar a los jóvenes de toda Europa entre ellos y evidentemente a los principios fundamentales de la Unión Europea, como puede ser la solidaridad. Y en tercer lugar, la capacitación, la formación, como elemento fundamental o como herramienta base para una mejor empleabilidad y evidentemente, bueno, pues una mejora en un puesto de trabajo, una mejora en una implantación en un territorio, etcétera, etcétera, etcétera. La Unión Europea establece 11 metas para la juventud. En este sentido, son los jóvenes los que establecen cuáles son esas prioridades, o establecieron en su día cuáles son esas prioridades, o podríamos decir esos elementos nucleares sobre los cuales las instituciones europeas deben enfocar todas sus acciones. Son 11 acciones definidas, como decía anteriormente, con los jóvenes y son las que veis en la pantalla. En primer lugar, y ya de manera reiterada, conectar a la Unión Europea con los jóvenes, a todas sus instituciones, al Parlamento, a la Comisión, etcétera, etcétera, etcétera. La igualdad de todos los géneros. En tercer lugar, las sociedades inclusivas, integradoras. En cuarto lugar, la información y diálogo constructivo. La quinta, la salud mental y bienestar. Sexto, y ya entrando en materia que nos afecta del medio rural, impulsar a la juventud en el medio rural, que luego entraremos en más detalle. Séptimo, empleo de calidad para todos. Octavo, aprendizaje de calidad. Noveno, espacios y participación para todos. Décimo, una Unión Europea verde y sostenible, que sabéis que es un objetivo transversal de la Unión Europea para los próximos años. Y en un décimo lugar, el acceso a los programas europeos y organizaciones juveniles. Vamos a entrar ya en la definición de la meta sexta, que es la que afecta a la juventud rural. Hasta ahora hemos visto, podríamos decir, un posicionamiento de las instituciones europeas en general, en todo lo que afecta a la población joven en la Unión Europea, pero ahora vamos a poner el foco en el medio rural, los jóvenes en el medio rural. ¿Y qué demandan los jóvenes en el medio rural? Respecto a las políticas de la Unión Europea, evidentemente, en primer lugar, unas infraestructuras adecuadas para la prestación equitativa de servicios bajo el criterio de cohesión territorial, es decir, que todas las personas vivan donde vivan en el espacio europeo, vivan en una zona rural o en una zona urbana, tienen que tener los mismos servicios y las mismas oportunidades. A continuación, la conectividad como un elemento fundamental de aplicación de las nuevas tecnologías. Y en tercer lugar, la vivienda. Sabéis que en Castilla y León el problema del despoblamiento es quizás el principal problema que tenemos a escala autonómica, y es curioso observar que la vivienda es uno de los principales problemas, aunque tenemos un inmenso parque de viviendas en Castilla y León, en las zonas rurales, es complicado que los jóvenes encuentren vivienda. En segundo lugar, la creación de puestos de trabajo, favorecer la empleabilidad de los jóvenes en el medio rural por medio de empleos de calidad. En tercer lugar, la descentralización de las diferentes actividades por parte de las administraciones públicas. En cuarto lugar, asegurar que los jóvenes en las zonas rurales participan activamente en los procesos
de tomas de decisiones. No solo estoy hablando en el ámbito político local, estoy hablando en el ámbito asociativo o, por ejemplo, en el ámbito en el que nosotros nos movemos, en este caso Princal, pues, por ejemplo, la participación de los jóvenes en la toma de decisiones en el marco de los grupos de acción local, gestores de líder. En quinto lugar, la igualdad de acceso a una educación de alta calidad. En sexto, el establecimiento de una imagen positiva de las zonas rurales. Esto es un aspecto que sí que me gustaría detenerme un minuto para explicar que, aunque la imagen que el conjunto de la sociedad pueda tener del medio rural va mejorando, va cambiando, quizás desde una perspectiva muy urbanita, pero se ve que va cambiando poco a poco. En este sentido, la población joven tiene mucho que decir en esta materia, en una proyección del medio rural, de su realidad, por medio de ejemplos concretos y proyectos concretos, de una realidad mucho más atractiva, de una realidad en la cual evidentemente se puede compaginar una vida con la conservación del medio ambiente, una valorización de los recursos endógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último lugar, la protección de las tradiciones rurales, que es el elemento singular de nuestras zonas rurales, los elementos que los hacen propio, el fortalecimiento del sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a asomarnos ahora, de manera muy rápida, a la web que la Comisión Europea ha puesto a disposición de los jóvenes. Luego, más adelante, si queréis, lo vamos a poner en el chat la dirección web. En la página podéis ir viendo de manera mucho más extendida de lo que yo estoy haciendo, en qué consiste el año europeo, las experiencias, lo que piensan los jóvenes europeos, los 11 puntos que hemos visto anteriormente, noticias y novedades. Y luego vamos a ir acabando en esta página web para que veáis el mapa con todas las actividades que ya están programadas en esta web y que son actividades que tanto las administraciones públicas o entidades privadas como puede ser la nuestra están desarrollando en el marco del Año Europeo de la Juventud. En este sentido veis que nos vamos acercando al municipio, en este caso de Laguna de Duero, donde ya están programadas y vais viendo, lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla, que están programadas todas las actividades, todas las sesiones, las 6 sesiones que hemos tenido. Y bueno, evidentemente, pues vais viendo en el mapa que la sustanciación de las actividades del Año Europeo de la Juventud, evidentemente, se están implementando en muchos territorios. Incluso si vamos un poco para atrás en el mapa, vamos viendo que incluso en otros países, que no son países de la Unión Europea. Bien, continuamos y vamos a ir viendo ya ejemplos concretos, ejemplos que pone o ejemplos o mecanismos, programas y proyectos que pone a disposición la Unión Europea de los jóvenes, a los jóvenes. En este sentido, evidentemente, tenemos que empezar por el primero, que quizás sea el más conocido, que es el proyecto Erasmus+. Todos los jóvenes, los que no somos tan jóvenes, evidentemente lo conocemos. Lleva 35 años funcionando y evidentemente es un programa que por parte de, en este caso, la Comisión Europea se le presta especial atención. ¿Por qué? Porque es una manera de intercambiar experiencias entre jóvenes, que otros jóvenes de diferentes países conozcan realidades ajenas a la suya y de esta manera, evidentemente, puedan enriquecerse de cara al futuro. Evidentemente, este proyecto Erasmus, que es para estudiantes universitarios, aporta beneficios educativos y culturales y en cierta medida también podríamos decir que este proyecto Erasmus cose lo que es el espíritu europeo. Bien, vamos a ver un vídeo de presentación del proyecto Erasmus+. What difference does it make to participate in Erasmus+? You start understanding that your world is bigger. Being more open to the diversity that is around us. I would say it helps you to travel the world, to see new countries, meet new people. Is Erasmus+ good for your CV? Definitely. When I look at CVs, I always look if there's an Erasmus on it. Absolutely. Erasmus is fantabulous for, one's resume, yes. Well, yeah. All the jobs I got, I think I did because of Erasmus. Before participating in Erasmus+, I didn't know that... I didn't know it was possible to go outside Europe. There is so much potential around. It can change my way of thinking on my future career.
Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es el Cuerpo de Solidaridad Europea. Así como hemos visto en el anterior proyecto, en la anterior herramienta o el mecanismo que pone a disposición de los jóvenes de la Unión Europea, como puede ser el Erasmus, era un mecanismo, un proyecto de intercambio de jóvenes y de estudiantes. El Cuerpo Europeo de la Solidaridad lo que permite a los jóvenes europeos es participar de proyectos solidarios en su propio país o en otros países, incluso en países fuera del entorno europeo o de la realidad europea. Evidentemente es un programa en el cual los jóvenes pueden apuntarse de manera voluntaria y bueno, pues pueden asistir situaciones de desastre natural o de cualquier tipo de necesidad que necesite en este caso la población local. Estáis viendo en la pantalla un breve recorrido por la página web de este programa del Cuerpo Europeo de la Solidaridad, por si que luego más adelante queréis entrar y profundizar. Vamos a pasar al siguiente ejemplo o a la siguiente herramienta que pone a disposición de los jóvenes la Unión Europea, que es el proyecto EURES. El proyecto EURES es un proyecto orientado a la empleabilidad, a facilitar la libre circulación de los trabajadores por los diferentes países o los diferentes estados de la Unión Europea. Y en este sentido, garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos europeos. Al objeto, evidentemente, de vencer esas barreras lingüísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estáis viendo también en la pantalla la página web. Yo no quiero extenderme porque os vamos a poner en el chat las diferentes links de las diferentes herramientas o de los diferentes programas que os estamos presentando. Y vamos a ver un vídeo explicativo concreto de este proyecto, el proyecto del programa EURES. Bien, y vamos a pasar ya a la última parte de mi intervención y vamos a dar un salto de la Comisión al Parlamento, que sabéis que es otra institución de la Unión Europea, y en este sentido vamos a ver en su página web de qué manera pretende el Parlamento Europeo acercarse a los jóvenes. En este sentido yo creo que es importante destacar, insistir en relación a mis primeras palabras en la intervención, en la necesidad de intentar involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones y en creer en el proyecto europeo y hacerlo suyo, hacerlo como propio. En este sentido, veis en la página web las charlas de jóvenes en el Parlamento Europeo, veis también actividades propias que desarrolla el Parlamento Europeo para los jóvenes, posibles visitas, el manejo en este caso de redes sociales y actividades concretas como puede ser juego de roles, la explicación de la financiación no solo del presupuesto del Parlamento sino del conjunto de la Unión Europea, encuestas, visitas como os comentaba anteriormente. Es decir, en esta página web podéis encontrar
numerosas herramientas que, en primer lugar, os pueden servir bien, os pueden venir bien para conocer qué es el Parlamento Europeo, cuál es su composición, cuáles son sus competencias y cómo funciona, y evidentemente ejemplos concretos y toma de decisiones, que podéis ver las tomas de decisiones concretas, las decisiones que se toman en el Parlamento, que evidentemente afectan de manera directa al conjunto de la población de la Unión Europea y en concreto a los jóvenes. Con esta última presentación acabo la intervención mía. Si os parece, luego en el turno de debate, si queréis hacer alguna intervención o queréis que profundicemos en algún aspecto concreto, tanto yo como las personas que van a participar a continuación, bueno, pues estamos a vuestra disposición. A mí sí que me gustaría pasar la palabra, que yo no sé si está ya conectada, Clara González. No está. Pues entonces, si os parece, vamos a entrar ya en la presentación, podríamos decir, o en la intervención que yo creo que es la más interesante de la tarde de hoy, que es la de Francisco Fonseca, director del Instituto de Estudios Europeos. Sí que me gustaría hacer una breve reseña de Francisco Fonseca, que es doctor en Derecho de la Universidad de Valladolid y licenciado en Ciencias Políticas y Sociológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de la representación de la Oficina de la Comisión Europea en España. Ha participado en la elaboración de muchas obras académicas sobre derecho comunitario, sobre la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y para los que podríamos decir llevamos unos años dedicándonos a los aspectos de la Unión Europea, al mundo de la Unión Europea, evidentemente es una referencia de conocimiento y yo creo que lo más importante, tiene una visión europea del conjunto de las situaciones, que en muchas ocasiones nos da luces de hacia dónde vamos y hacia, lo más importante, hacia dónde va el proyecto europeo. Así que, Francisco Fonseca, tuya es la palabra cuando quieras. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien, espero? Perfectamente. Muchas gracias a... Un segundo, perdóname si es una cosa importante, perdóname un segundo. Sí. Sí, dígame. Sí, soy yo, dígame. Sí. Lo sé. Sí. Vamos a ver, es que mi problema es que el con María, antes de escoger el permiso de paternidad, me enseñó cómo podía hacer la modificación anticipadamente una parte de la hipoteca que tengo y cuando intento hacerlo me deja. Una amable compañera vuestra dijo ayer que Paco, el micrófono. Sí, perdón, se me oye ahora. Perdonadme la interrupción, pero la llamada tenía mucho que ver con los jóvenes y la Europa que nos toca, porque se refería a la hipoteca de mi hijo, que soy el avalista. Entonces, tenía que coger el teléfono, perdonadme. Bien, yo había pensado, en primer lugar, es un placer estar con vosotros hoy y ya sabe Víctor que me parece que el trabajo que hacéis sobre el terreno es fundamental y que sois los auténticos multiplicadores de la dinámica europea. Lo he hecho toda mi vida cuando estaba en activo en la función pública europea y lo sigo diciendo ahora desde el otro lado de la barrera, en que también me toca a mí ser todo lo multiplicador que pueda a pesar de mi provesta edad. Entonces, en función de eso, yo lo que había pensado era, tomando el tema, la Europa que nos toca, yo había pensado hablaros de tres cosas. O tomar tres temas para. En primer lugar,
la Europa que nos toca. ¿Cuál es la primera incógnita que tenemos que despejar en esta cuestión que Europa nos toca? Para mí la primera incógnita es la siguiente. Bueno, vamos a ver, si la Unión Europea ya está consolidada, ya funciona perfectamente, ¿por qué hay que estar hablando de ello? Esta es la primera parte de la incógnita que quería despejar. Es evidente que la Unión Europea, cuando a mí me preguntan, ¿defiende usted la Unión Europea? Yo siempre digo que, en fin, es evidente que la Unión Europea está consolidada, hemos conseguido una unificación política impensable, hemos conseguido en Europa, desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la geoestrategia internacional, un espacio a escala continental en el cual los conflictos se resuelven no mediante el uso de la fuerza o las represalias, sino mediante la negociación y unir mis votos a otros para conseguir que el pez grande no se coma al chico o que los peces chicos vayan demasiado por libre. Esto es cierto, no hay ninguna discusión sobre ello. Cuando uno ve, o cuando yo que estaba 34 metido dentro, el ejército europeo, pues uno se ve como que uno se llame Alemania o que uno se llame Malta, toda la lucha en la Unión Europea consiste no en me salgo del tablero porque no me interesa esto, sino en cómo Malta consigue unir a 5 o 6 para que Alemania se lo piense, o cómo Alemania, para imponer una posición, tiene que negociar con 8 o 9 de este, oeste, norte y sur. Y esto es cierto. Y es el primer mensaje que quiero pasar. Hoy Europa es un invento político capaz de hacer valer una voz política a nivel mundial. Y en segundo lugar, es una Europa consolidada porque Europa es un espacio de libertad individual. Cuando a mí Víctor me dice, no, Sandra se va a incorporar más tarde porque Sandra está en otra reunión, porque hemos estado ayer en el Comité Económico y Social, porque vamos a tener unas jornadas en las cuales nos vamos a unir con nuestros colegas del mundo rural en Francia o en Alemania, es el gran secreto de Europa. El gran secreto de Europa y la construcción de Europa es este espacio de libertad de movilidad, libertad de intercambio total como ciudadanos. Yo en mi vida profesional siempre he puesto, si me podría poner un ejemplo muy concreto, para que veáis lo que quiero decir, Europa, yo me acuerdo que hace 20 años tuvimos problemas los funcionarios españoles en Bruselas, porque evidentemente algunos de nosotros teníamos hijos, o algunos estábamos casados con una mujer belga o alemana o francesa, con hijos nacidos en Bélgica. No es mi caso, porque mi mujer es vallisoletana y nuestro hijo de Valladolid. O sea, pero bueno, en fin, eso lo teníamos ya muy claro desde el principio. Pero bueno, y claro, se plantea un problema, es decir, bueno, usted será todo lo funcionario que usted quiera, usted estará aquí, pero mire usted, su hijo, usted le puede inscribir como Pedro Rodríguez, o como Pedro Rodríguez, o como Pedro Tevenet. Puede escoger, son inventados nombres, puede escoger el nombre del padre o de la madre, pero el Código Civil belga impide que la registremos con 2 apellidos. ¿Cómo? ¿De qué me habla usted? Usted se da cuenta de que diga lo que diga el Código Civil belga, esto es un obstáculo a la movilidad de las personas, es un obstáculo a mi libertad como ciudadano móvil. Y el Tribunal de Justicia nos dio la razón y obligó a los belgas a inscribir a nuestros hijos con 2 apellidos. Esto se dice así y parece que no tiene importancia. Yo creo que tiene mucha importancia. Porque nos damos cuenta que Europa es la facilitadora de todo esto que garantiza nuestra libertad. Y en tercer lugar, porque Europa, y hoy más que nunca, es la apuesta más importante a nivel de economía global por ese concepto un poco difuso que llamamos la economía social de mercado. Pero consiste básicamente en que la economía de mercado, donde, por ponerme keynesiano, naturalmente, donde el mercado no llega, el regulador, el poder público tiene que corregir las desigualdades. Y este sí que es un elemento importante para mí. Europa es una barrera consolidada para luchar contra las desigualdades dentro del espacio europeo y por eso, si esto es así, y podría poner todos los ejemplos que queráis sobre cómo Europa es mucho más de lo que criticonamente hablamos de ella, basta con ver lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Bueno,
Yo sé que todos hablamos del austericidio, todos hablamos lo mal que hicimos las cosas en la crisis económica de hace 12 años. Hombre, ya saben ustedes la definición del economista, ¿no? El economista es alguien que es fantástico para establecer diagnósticos una vez que el problema ha pasado. Bien, se nos cayó todo encima, pero si alguno de nosotros nos hubieran dicho hace 15 años que Alemania, digo España, iba a tener que aceptar que sus cuentas públicas fueran todos los otoños auditadas en un ejercicio de peer evaluation por todos los demás estados, a recomendación de la Comisión Europea. Estoy hablando, como os habéis imaginado, del semestre europeo, nos había parecido ciencia ficción. Y sin embargo, eso demuestra que la Unión Europea, a pesar de sus defectos, ha conseguido establecer elementos de mantenimiento de este invento maravilloso. Y qué mejor ejemplo de ello que lo que ocurrió en la pandemia, en la cual durante 15 días nos quitábamos las mascarillas de las manos, el material quirúrgico, y un mes después decidimos que las compras se hicieran conjuntamente a nombre de la Comisión Europea, que había que investigar conjuntamente las vacunas no son ni alemanas, ni francesas, ni suecas, se han investigado con dinero europeo y se han hecho en común, con 17 laboratorios escogidos a lo largo de toda Europa para desarrollar las vacunas. Eso sí, luego son las comercializadoras quien pone su marca, Pfizer, AstraZeneca, lo que queramos, pero hay que preguntar dónde viene la investigación básica, y que hemos conseguido que para evitar caer en los errores de la crisis de 2009-2010 nos hemos inventado ese instrumento Next Generation. Fijaos, la principal crítica que se le hace hoy es decir, claro, es que me van a llegar a España 72.000 millones de euros y bueno, es que tengo que gastármelos en 3 años y no sé cómo hacerlo. Estoy hablando de los 72.000 millones de euros que son a fondo perdido, no de los que tengan que devolver España, que eso es lo tanto. Bueno, esa es la principal crítica que se le hace, pero nadie ha dicho, oiga, la Unión Europea, cuando decimos, pero bueno, ¿esto qué es? Sin tener una base jurídica clara en los tratados, hemos decidido apalancar capital de inversores internacionales por un total de 750.000 millones de euros. Y esto no solamente no ha sido un brindis al sol, sino que hemos estado haciendo emisiones de deuda pública. Hasta ahora ya hemos emitido, yo creo, 200.000 millones de euros. Cierto es que ahora hemos parado un poco porque los tipos de interés han subido mucho con la crisis de Ucrania, pero hasta marzo estábamos emitiendo deuda pública a tipo de interés entre el 0,15 y el 0,5 en función de los años. O sea, ¿qué quiero decir? Que los inversores internacionales se creen en nuestra estabilidad. Pues si esto es cierto, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la segunda parte, es el mensaje que os quiero dirigir. Bueno, ya está todo hecho, mire que me cuente usted. Europa funciona por sí sola y a piñón fijo y además, mire usted, esto, bueno, se me escapa un poco. Esto es el gran error y me dirijo a una audiencia de jóvenes, una audiencia de multiplicadores. Europa sigue siendo un invento muy frágil, un invento que puede ser más fácil o puede ser más irreversible deshacerlo que lo que nos ha costado hacerlo. Y no podemos permanecer en la indiferencia. Mi gran batalla consiste en explicar que hoy los principales actores para que Europa siga siendo lo que sea, para obligar a nuestras autoridades públicas a seguir trabajando en común, somos la ciudadanía. No podemos permitirnos ese ataque brutal a la convivencia europea, que es la emergencia de los populismos bajo ensoñaciones que pensábamos olvidadas. Lo mío es mejor que lo de los demás. Yo quiero que mi país sea grande y Europa no me deja ser grande. Perdón, me dan, no sé si ganas de reír o de llorar. ¿Vosotros imagináis lo que habría sido de España si no pertenecíamos a la Unión Europea a lo largo de estas crisis? ¿Os imagináis lo que habría sido la crisis de 2008-2009, recaudando impuestos en pesetas y pagando la deuda en dólares o en marcos? ¿Alguien puede decir que nos habría ido mejor? ¿Alguien puede decir que, y no sé, perdonadme si me meto en algo que puede ser sensible, alguien puede decir que al sector agroindustrial español le habría ido mejor si no estuviéramos en Europa? Pues que se nos ha olvidado ya
los agricultores franceses desparramando camiones en las autovías en Francia a principios de los 80. Por favor, critiquemos lo que se hace mal, pero no digamos que nos iría mejor si prescindamos de esto. Una Europa que es tan poderosa que nuestros enemigos han entendido perfectamente lo que hay que hacer. Que la guerra de Ucrania es un desafío directo de Rusia al modelo europeo. La Unión Europea no le conviene a Rusia, porque es el modelo que atrae más a ucranios, a moldavos, a caucásicos, a todos, que a ellos. Ningún país próximo, con la excepción de Hungría, en fin, digamos, por motivos que tengan que ver con esto, ningún país de los antiguos países satélites de Moscú ha intentado volver a acercarse a Rusia. La guerra en Ucrania es un mensaje para Europa, decir, como os achantéis, aquí estoy yo. El chantaje de la energía, el chantaje de retener todas las exportaciones agrícolas en Ucrania, el chantaje de decir a africanos, asiáticos y compañía, más os vale ser amigos míos porque si no se lo van a comer todos los antiguos colonialistas. Eso forma parte de una campaña muy activa. Las amenazas forman parte de una campaña contra el modelo europeo, vía guerra caliente en Ucrania, vía guerra fría, y la guerra fría son naturalmente las famosas fake news, y si no, que cuenten en Cataluña donde han salido todas las fake news sobre el tema de, entre comillas, los argumentos en favor de autodeterminación de Cataluña. Perdón, aquí no quiero hacer política. Yo creo que Cataluña tiene perfecto derecho a ser independiente, como Castilla y León, como Quebec o quien sea, siempre y cuando se haga en un marco constitucional y no de manera unilateral. Y me parece a mí que de momento esto no tiene interés en abrir este melón y además no tiene interés en explicar a los catalanes la realidad de las cosas. Pero en fin, no voy a entrar en ese tema ahora, me perdonaréis que he usado mi opinión personal. Entonces, el segundo elemento consiste en decir, mirad, Europa ha demostrado que a pesar de todos los ataques contra ella, es lo que más nos protege. Pensad en el invierno energético. De nuevo, ¿cómo estaríamos? Podemos decir, no, si España no estuviera en la Unión Europea, tendríamos gas suficiente para nosotros, no somos Alemania. Me parece esto de un cortoplacista absolutamente inimaginable, porque si no nos preocupa el corte del gasoducto, porque tenemos para pasar el próximo invierno, a Alemania tampoco le preocupan los pagos del fondo de cohesión o los fondos estructurales, por poner un ejemplo, simplemente. Y estamos haciendo milagros, pero es el gran reto, y aquí ya paso a los retos, un reto global y objetivo que tenemos que hacer todos es ser capaces de entender, es un mensaje a la ciudadanía, que la guerra en Ucrania exigirá esfuerzos muy importantes de la ciudadanía europea y sacrificios. No solamente porque vamos a pasar más frío este invierno, que es probable que lo pasemos, sino porque hemos dado un paso irreversible, del cual se habla poco. El paso irreversible es que los Estados miembros han decidido que donar material militar a Ucrania, sin el cual Ucrania no habría podido resistir, y que estas donaciones, ¿quién las financia? Dinero público europeo, con el Fondo de la Paz, que está a punto de, para la paz está a punto de llegar a los 5.000 millones de euros. Una Unión Europea que no tiene nada que ver con las políticas militares activas, entre comillas, que esto no viene de la OTAN, en la crisis de Ucrania está demostrando que somos capaces como Unión Europea de hacer frente al reto de la guerra, porque no olvidéis que Estados Unidos tiene que estar muy concentrado en lo que está ocurriendo en Taiwán. Esto significa que vamos a tener incidentes, que vamos a tener provocaciones. En fin, Dios no lo quiera, pero si la guerra continúa empantanada, a Rusia no le queda más que una alternativa, tener una política como en Siria e Irak, es decir, bombardear todo lo que se mueve, o alguna provocación tipo bombas sucias o algo por el estilo. Y tenemos que estar en primera línea para resistir el golpe y para ser los primeros en comenzar las negociaciones. Y como ciudadanía no podemos quedarnos de lado. Y ya para terminar, porque no quiero... Tú me cortas, Víctor, cuando vaya terminando. Y ya para terminar,
dirigido en particular a los jóvenes. Yo diría, utilizo muchas veces en mis discursos a un intelectual francés, Philippe Gesell, no sé si os acordáis de él, está considerado el padre intelectual del movimiento de los indignados. Gesell, ha fallecido, era un diplomático y académico francés, alemán de origen, judío, refugiado en Francia, miembro de la resistencia en la guerra contra los alemanes, en fin, un hombre del siglo XX. Y con 90 años, en el año 2011-2012, escribió un panfleto que es dirigido a la juventud que se llama Indignaos. Indignaos contra un sistema en el cual parece que los felices años 60 han desaparecido. El ascensor social va peor, la cohesión va a menos. Indignaos. Acordaos que Philippe Gesell era en el año 2011-2012, en las acampadas de la Puerta del Sol, era gran grupo. Pero Philippe Gesell, viendo la importancia de su movimiento, escribió un segundo panfleto, del cual nos habla interesadamente, que era Indignaos, pero comprometeos. No podemos hacer nada si pensamos que como Europa ya está hecha, como al principio, no hace falta que me comprometa en exceso, sino que el maná caerá del cielo. Esto no es posible. La transición ecológica, la transición digital, la que hablaba Víctor, necesita un esfuerzo muy claro de cambio de mentalidades. Por lo tanto, en primer lugar, el gran reto consiste en mantener el rumbo en la respuesta a la agresión rusa en Ucrania. Estar dispuestos a ser actores de paz en las negociaciones y apoyar a Ucrania, y el momento y la decisión política que hemos tomado de decir a Ucrania podrás entrar a la Unión Europea es una decisión política de gran calado que no os olvidéis, exigir antes de que sea posible un cambio en profundidad de los tratados. Estamos hablando de un país que ya hablo a la Europa rural en Castilla y León, un país que él solo representará la mitad de la política agrícola, mínimo. Un país que tendrá una frontera estilo Schengen con Rusia. Estos son para las mayores. Un país con un nivel de desarrollo económico necesitará inversiones masivas. No hablo ya de los problemas internos de corrupción que están que corregir los serios. Y si esto es así, en el rumbo en Ucrania, lo que sí que es importante es que cara a la juventud, mi último mensaje, y de verdad no quiero tener mucho más tiempo, es el de establecer en diálogo permanente entre los actores políticos y los jóvenes el principio de la solidaridad intergeneracional. La presidenta von der Leyen, en su discurso de Estado de la Unión en septiembre, acaba prácticamente diciendo esto: tenemos que inscribir en los tratados el principio de solidaridad intergeneracional. Tenemos que tener políticas activas que permitan que esta dimensión intergeneracional sea una obligación en el desarrollo de las políticas actuales. Esto significa ni un paso atrás en materia de transición a una economía descarbonizada. Esto significa asumir, controlar de manera exhaustiva, pero asumir probablemente una política expansiva con más deuda pública, que tendréis que pagar los jóvenes, para conseguir las inversiones masivas que habrá que hacer. Esto significa una inversión pública muy importante para que la digitalización de la banda ancha esté presente en todos los puntos del territorio europeo. Esto significa una política activa para que el sector agroindustrial no sea un sector envejecido, sino que seamos capaces no de atraer al urbanita como yo al Alfot de Valladolid, sino de recrear una cohesión territorial con jóvenes, con mujeres que son actores económicos relevantes e importantes más allá de las grandes ciudades. Necesitamos una sociedad intergeneracional en la cual decidamos hoy, en diálogo permanente, algo, por ejemplo, que también que ha pasado inadvertido. La presidenta von der Leyen ha anunciado un Banco Europeo del Hidrógeno. Esto es como el Banco Europeo de Inversiones. Tenemos que ser los primeros en desarrollar una economía del hidrógeno. Y para eso no basta con milagros, porque tenemos milagros. Pero en Suecia ya han desarrollado la primera patente a nivel mundial para producir acero sin carbono. Pero esto no puede ser made in Sweden. Tenemos que hacer algo a nivel global que garantice la cohesión territorial. Y para eso, insisto,
necesitamos un diálogo permanente con los jóvenes, porque no olvidéis, Europa será vuestro futuro. No solamente si no la descosemos a nivel interno, y todas las políticas, todos los esfuerzos a largo plazo que estamos exigiendo ahora se hagan en diálogo con vosotros, sino que, y esto es fundamental para la juventud, Europa tiene que ser un actor global. Europa tiene que ser una política de autonomía estratégica, tanto en materia de política de seguridad como en materia de una economía competitiva descarbonizada. Tenemos que ser, en tercer lugar, un actor global que establece un modelo de partenariado con respecto a los flujos migratorios procedentes de África. En resumidas cuentas, tiene Estados Unidos y China tiene que considerar la tercera pata del triángulo del mundo global. Rusia quisiera serlo, por la razón tal vez que explica la agresión en Ucrania. Tenemos que ser nosotros. Eso explica que hay que pedir sacrificios, sobre todo a los jóvenes, a cambio de eso tenéis que ser actores relevantes. Tenemos que meter la solidaridad intergeneracional en los tratados y una forma de ello es establecer un mecanismo cuasi permanente de consulta con la sociedad civil europea, en particular con los jóvenes. Otra propuesta que yo creo que atractiva de von der Leyen en el discurso de la Unión fue establecer los paneles de jóvenes que puedan de manera cuasi permanente ser consultados sobre las grandes decisiones a largo plazo que tenemos que tomar hoy, pero las cuales seréis los gestores en los próximos 15-20 años. No sé si he sido confuso o claro, pero no he querido repetir cosas que tú ya habías dicho, Víctor, y quería pasar algún tipo de mensaje que los uniera estas palabras. Indignaos, sí, atacad a todos los jubilados o prejubilados que hemos vivido demasiado bien y que no garantizamos que vosotros viviréis como nosotros, lo cual me lo creo lo justo, pero comprometeos, porque comprometiéndoos conseguiréis que se os escuche a la hora de tomar esta decisión estratégica a largo plazo, que no podemos permitirnos. Veo que Ignacio Cisneros me mira arqueando las cejas como diciendo, ¿qué cuenta este hombre? Lo podemos discutir. No tengo soluciones concretas. Lo que yo digo es, si tenemos que buscar ahora un mecanismo mediante el cual se asigne, pongo ejemplos muy concretos, se asigne que si en Castilla y León todas las inversiones en banda ancha, todas las inversiones en energías alternativas, cómo se beneficia Castilla y León, que es el territorio por el cual hay que pasar norte, sur, este, oeste, para que una parte de esa inversión se quede en el territorio, qué tejido económico tenemos que generar. Todo eso, incluyendo la política educativa, me van a echar, pero ¿qué tipo de universidad necesitamos en Castilla y León? Tenemos una universidad muy potente, pero podemos multiplicarlo por 4, 6, 7, 8, o tenemos que empezar a hacer economía de escalas y a hacer silos interuniversitarios. Y todo eso necesitamos hacerlo con vosotros. Si yo fuera estudiante de, ojalá, de Derecho, yo me gustaría que una reflexión de decir, bueno, ¿y por qué se puede estudiar Derecho en Benavides, en Salamanca, en Burgos, en León? Digo solamente a nivel de las públicas, y alguien no ha pensado en hacer un supergrado en Derecho colectivo en otras universidades utilizando lo mejor de los nuestros. Esto sí que es una oferta a los jóvenes. Es una juventud que sea capaz de aprovechar los nichos ecológicos, los nichos de oportunidades para quedarse aquí. Cada año Castilla y León pierde 1000 jóvenes que se van a Madrid, al País Vasco, a Londres, a Bruselas. Tenemos que garantizar, uno, que se vaya perfecto. Yo os aconsejaría, a lo mejor he hecho en mi vida la movilidad. Irme a Bruselas a lo mejor que no pasara, en lugar de quedarme toda la vida en Valladolid, a pesar de que sea vallisoletano hasta la médula. Ahora soy un joven retornado, se me nota con la pinta de un joven retornado, y estoy encantado de haber vuelto a intentar transmitir mi experiencia. Tenemos que multiplicarlo. Un licenciado en ingeniería en inteligencia artificial, de las cuales tanto Salamanca como Valladolid tienen un punto de excelencia, tiene que quedarse al ver. Tenemos que crear las oportunidades para que se quede en Castilla y León. Y Europa puede ayudar, pero comprometeos y hagamos este diálogo internacional. Y perdón por la confusión de lo que he contado, muchas ideas, pero para provocar el debate. Nada, Francisco, la verdad es que muchas gracias porque, como decía anteriormente en tu presentación, siempre tu opinión es muy interesante. Yo no sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, intervenir, preguntar algo a Francisco. ¿Podéis utilizar el chat? Ignacio le veo con ganas también. No, no se anima. Ahora.
No se te oye, Ignacio. No. Ignacio, no te oímos. Si quieres utilizar el chat. Ahora. Dice, muy interesante la ponencia. Bueno. Bien. Tómate no algo. Muy bien. Yo sí que tengo una pregunta, Francisco. Sabes que nosotros, un poco la vocación de nuestro Centro Europa Directo es una vocación rural. Bueno, porque la entidad que acoge el centro es PRINCAL, que es la Federación de Grupos de Acción Local de Castilla y León. Haciendo un recorrido histórico de lo que ha sido el desarrollo rural en España, el desarrollo rural en Castilla y León, no se entendería ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista conceptual, no se entendería o no se entiende si no se tiene una perspectiva europea. Y no hablo ya solo de los fondos de la PAC, que han sido muchos, sino de las orientaciones propias de la Unión Europea. El propio líder, si recuerdas, nació como iniciativa comunitaria. Nos podemos acordar ahora de aquellas iniciativas comunitarias, Líder, Interreg, Horizon, etc., que podríamos decir que fueron hace años, en los años 90 y en los primeros años del siglo, fueron proyectos innovadores, pilotos, que luego podríamos decir los Estados miembros asumieron como políticas propias. Tú, desde una perspectiva más amplia, europea, y no solo en materia de desarrollo rural, ¿cómo calificarías o qué destacarías de la implementación de las políticas europeas en el conjunto de Castilla y León? No solo desde el punto de vista económico, que quizás es el más llamativo, sino desde el punto de vista de orientaciones, bueno, y de cambio de rumbo en cuestiones concretas. A ver, yo creo que en mi conocimiento de la absorción de fondos hecha en Castilla y León, en los meses de 2 años, Castilla y León ha hecho, la administración autonómica ha hecho un trabajo muy bueno y con una gran profesionalidad, independiente de las diferentes administraciones, y aquí también incluyó las diputaciones y el poder local, naturalmente. Lo que, perdonadme, aquí como yo no estoy en la comisión, puedo ser libre al hablar. Lo que sí que me ha sorprendido siempre ha sido tal vez un exceso de timidez. No sé si me explico. Cuando hablo del programa LEADER, hablamos en sectores agrarios, en otros temas, por ejemplo, tan importantes como puede ser, por ejemplo, el sector vitivinícola en Castilla y León. La realidad es que, corrígeme, Víctor, tú sabes mucho más que yo de esto, que el sector vitivinícola de Castilla y León, apostando por la calidad, sobre todo Ribera de Duero, que también para un poco el Vino de Rueda u otros, no sufrió en exceso, sino al contrario, de la política de reducir superficie de explotaciones vitivinícolas. Hubo una manera inteligente de garantizar un vino de más calidad. Dicho esto, cuando uno se mueve fuera de España, ¿por qué está mucho más presente en cualquier supermercado el Rioja que el Ribera? No sé, es un ejemplo muy tonto y si me equivoco me perdonéis. Quiero decir que el trabajo está bien hecho, la base está ahí. Lo que yo creo es que Castilla y León tenemos muy asumidos el que somos una región con poca población, con población envejecida, etcétera, etcétera, y poco proactivos a la hora de vender nuestras bondades y productos, y creo que eso es algo que habría que corregir y que sobre todo son los jóvenes que tienen que corregir. Mirad, Castilla y León, yo acabo de desarrollar como Movimiento Europeo en Castilla y León una serie de jornadas en Soria, en Ávila, en Burgos, sobre el tema de la despoblación, que hemos concluido unos en Burgos, una subvención a mis asuntos exteriores
Y el leitmotiv, que ahora vamos a intentar demostrar en las conclusiones, era decir, Castilla y León es un laboratorio perfecto para el gran reto de la demografía y para el reto del Año Europeo de la Juventud. Es una región muy dispersa, con un territorio enorme, con muy poca población y además envejecida. Y sin embargo, es una región que tiene probablemente más costes de lo que sea normal para gestionar servicios públicos, porque evidentemente tú puedes tener 2 millones o 6 o 7, pero la asistencia sanitaria, el transporte público tienes que garantizarlo. Bien, ¿por qué no somos capaces de tener a nivel de Bruselas una impronta castellano-leonesa? Os puedo decir, yo he visto muy bien, yo he visto Asturias. La campaña que montó Asturias hace 10 años para el puerto del Musel, vamos, todavía me muero de envidia cuando lo veo. Pues claro, una inversión en Gijón, faraónica, etcétera. Cuando uno ve la campaña que ha hecho Baleares para el tema de las autopistas del mar, la campaña que ha hecho Andalucía para la conectividad. Oye, nosotros conectividad somos el lugar idóneo para experimentar con la mejor conectividad para el siglo XXI. Precisamente nuestra escasez demográfica tan amplio nos permite experimentar un tipo de transporte sostenible mucho más que en otras regiones. Ahora hay que aprovecharlo, hay que hacer de las desventajas de una población envejecida las ventajas de la conectividad, pero que hay que pasar por aquí, y además hay que pasar por aquí, digamos, no porque la gente que también quiera conocer la historia de la Edad Media, sino porque yo sigo pensando, si la Renault se establece en Valladolid en los años 60, es porque era muy fácil que las mercancías circularan hasta Francia sin exceso de montaña, era muy fácil construir una autopista, ya hemos visto las autopistas, lo rectas que son, etcétera, etcétera. Aprovechemos estas ventajas. Y yo creo, sí, sería mi opinión, y que si yo tuviera algo que decir en Castilla y León, o un debate que podríamos impulsar, Víctor, es decir, ¿cuál debe ser la impronta? No digo que lo haya hecho mal Castilla y León, he dicho que lo ha hecho bien. Cuando uno ve por ejemplo, cómo el Consejo de la Juventud de Castilla y León, tengo aquí los otros, el Consejo de la Juventud de Castilla y León, si lo tengas tú también, Víctor, ha distribuido para jóvenes europeos, tengo aquí los datos, ha conseguido que 70.000 jóvenes de Castilla y León se han beneficiado de la garantía juvenil de empleo. 70.000. Digamos, una porcentaje importante, somos 2,3 millones. ¿Alguien está al corriente de esto? Ahora me diréis todos que sí, el ignorante soy yo, pues lo asumo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con ello? Que yo creo que deberíamos ser capaces de decir, como Castilla y León, ¿qué impronta quiero poner? Ideas locas todas. Siempre he pensado que las ideas hay que soltarlas todas y si de las 10, 9 son estupideces, siempre quedará la medida. Pero no esa impronta. Yo os he dicho una. Yo creo que Castilla y León tiene toda la oportunidad por su modelo educativo para hacer algo más que tener un buen sistema de educación público universitario. Sino que tenemos que ser capaces de apostar, me da igual que sea la investigación sobre el cáncer en Salamanca, que la investigación de inteligencia artificial en Valladolid, o que tener el mejor centro del mundo de veterinaria en León. Me da exactamente igual. Pero tenemos que apostar por hacer una gran mancomunidad universitaria. Me van a echar a la universidad, el principio de autonomía universitaria está en la Constitución. Tenemos cosas maravillosas. Vosotros sabéis, por ejemplo, que Peñafiel, es muy concreto, Peñafiel ha conseguido es un centro de atracción para el turismo de camping holandés. ¿Lo sabíais? Los holandeses empezaron a descubrir que, como les encanta coger el camping por Europa, que si se podían bañar en el río en el Peñafiel, había un buen hotel balneario, las Claras, etcétera, etcétera, y llevan varios años en que durante el mes de julio y agosto las vacaciones consisten en venir a Ribera de Duero y llenar el camping de vino para el invierno de la Sala Holanda. Bueno, esto es muy micro, pero ¿por qué no explotar
estas cosas. Algo hay que hacer. Y no hablo ya, me da igual ni Valladolid ni Google, Salamanca, me da exactamente igual. Y decir es que tenemos la Renault. Yo no soy ningún experto, pero uno de los grandes secretos de la electrificación automovilística consiste en desarrollar un nuevo tipo de asfaltado que por lo visto hace regenerar la energía. ¿Qué mejor ejemplo en Castilla y León? Que podemos tener autopistas sin que haya que tirar pueblos ni ciudades ni recorrer 50 montañas. Y además tenemos la Renault aquí, la Renault y la Michelin, tenemos en Castilla y León. Bueno, mi sueño es ese, que fuéramos capaces de decir, Castilla y León tiene un plan y lo queremos vender. Al margen de la administración, que lo hacen muy bien, lo hacen razonablemente bien. Muy bien, Francisco. Yo no sé si alguien quiere intervenir. ¿Queréis decir algo? Yo sí. A ver, bueno, siguiendo con el problema de Ucrania, esta guerra ha marcado un antes y un después en las relaciones entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. Desde mi punto de vista, también representa una ruptura sin precedentes del orden de seguridad que marca Europa y Estados Unidos, que desde 2008 más o menos ha arrastrado un deterioro ya considerable. Y también desde mi punto de vista, la crisis con Rusia evidencia que la estrategia europea como que necesita una profunda revisión, que pone sobre la mesa la necesidad tal vez de diseñar nuevas formas de aproximarse a la sociedad europea y a la economía global. ¿Usted tiene alguna solución o propuesta o no sé? O sea, en primer lugar, el hecho de que Rusia obliga a Europa para sobrevivir a tener un plan y una revisión enorme de su política de seguridad demuestra que todavía no estamos en la UCI sino en país de esperanza. Eso para empezar, yo creo que creemos que se puede hacer. No tengo la menor duda. La crisis en Rusia nos obliga a hacer un salto cualitativo en materia de política de seguridad. Ya no basta con los 50.000 fuerzas de intervención rápidas que a escala nacional los estados de manera voluntaria pueden poner al servicio. Tenemos que ser conscientes que tanto en la frontera este, esto es Rusia-Ucrania, como se nos ha olvidado en la frontera sur y en la frontera sureste, el Mediterráneo es nuestro río grande. Y necesitamos saber, cara a nuestra credibilidad frente a Estados Unidos, vamos a imponer que somos capaces de hacer el esfuerzo necesario. ¿Quién va a asegurar la reconstrucción en Siria? Si hay que mandar fuerzas de interposición, famoso peacekeeping, ¿quién lo va a hacer? ¿Turquía? ¿O tenemos que ser nosotros? Sabiendo que eso es un coste. Y Ucrania ha demostrado que tenemos que hacerlo. Desde luego, yo que conozco bastante bien el trabajo de Josep Borrell, desde luego entusiasmo no va a faltar y la necesidad de un salto cualitativo para que podamos pasar una política de seguridad en la cual yo me ocupo de las sanciones, yo me ocupo de hacer el poli bueno y Estados Unidos pongo la zanahoria, Estados Unidos pone el palo, no puede continuar. Para empezar, porque Estados Unidos necesita que demos el paso adelante. Hay un ejemplo, esto es una reflexión mía personal, pero lo que está haciendo Rusia en Ucrania, la prioridad fundamental para Estados Unidos probablemente ahora sea que China ni se lo ocurra hacer lo mismo en Taiwán. Entonces, si Estados Unidos tiene una política de contención enorme en Taiwán, ¿quién va a tener que asumir el protagonismo en Rusia? Nosotros. O el pilar europeo de la OTAN, como queráis. Esto exige, pero estoy claro como ciudadano, esto exige esfuerzos tanto económicos y financieros como probablemente en materia de intervenciones más, como dicen los ingleses, staff, que puedan provocar represalias. Y aparte de eso, no olvidéis que tenemos un problema también muy importante, es la estabilidad en la frontera sur. Yo estoy convencido que una de las maniobras más evidentes de distracción
orquestadas por el Kremlin con respecto a Ucrania pudiera ser la agitación de la frontera en Ceuta y Melilla. Por cierto, creo que eso explica muchas cosas de la postura española. Me llama la atención de que grupos de paramilitares en el golpe de Burkina Faso y de la República Centroafricana, que han echado a los políticos franceses y han entrado con banderas rusas apoyando la guerra con Ucrania, y es un poco de lo que has hablado usted también, un poco antes, de ese sentimiento anticolonialista, entre comillas, y marca un poco eso, pues la de interés. Dani, estás explicando perfectamente. La entrada de Rusia en la África subsahariana con estas famosas compañías Wagner de emergencia, etcétera, es también, en este contexto geoestratégico, es un intento de desestabilizar Europa. Europa está desestabilizada por la guerra en Ucrania directamente, se han quedado sorprendidos, no lo siguiente, cuando han visto que Europa ha abierto sus fronteras. Tenemos ahora prácticamente 5 millones de refugiados ucranianos en Europa. 135.000 solamente en Madrid, en España, perdón, con estatuto de protección temporal. Que les hemos dicho, que tú dices que ojo con Estonia, Letonia, Rumania, Bulgaria, y hemos enviado fuerzas navales y fuerzas aéreas para defender a Rumanía, para estar presentes en Rumanía, Bulgaria y compañía. Esto por un lado. Segunda medida de desestabilización, el frente subsahariano. Y tú lo has dicho perfectamente. ¿Cuál es el problema de Francia en Mali y Burkina Faso? Es que una intervención de Francia en Mali y Burkina Faso demasiado proactiva es vista como paternalismo colonialista. Y los rusos lo explotó perfectamente. ¿Solución? Pues a lo mejor que la bandera sea la Unión Europea, pero para eso haría falta que consiguiéramos tener un acuerdo político de asociación con la Unión Africana. Esto no es nada que esto no se hace de un día para otro, pero yo siempre cuento un ejemplo. La comisión actual comenzó a trabajar el domingo 1 de diciembre de 2019 y oficialmente se inauguró el lunes día 2 de diciembre con la señora presidenta von der Leyen en Madrid, en el famoso COP29, cuando tuvimos que hacer en lugar de Chile la reunión de caso contra el cambio climático. El domingo 1 de diciembre, ¿dónde estuvieron von der Leyen y Borrell? ¿Cómo dan su mandato? En Addis Abeba, en la Unión Africana. Claro, esto no se traduce en algo inmediato, pero es evidente que necesitamos estar presentes en África como Unión Europea. No estar presente para analizar un continente que se puede desarrollar, si no los flujos migratorios van a ser cada vez más descontrolados, y para eso necesitamos estabilidad y seguridad jurídica. Y a lo mejor hay que poner fuerzas, pero con bandera europea, no con bandera de el papá que me protegió cuando era colonia. Tienes toda la razón. Y hay que dar ese salto. Muy bien. Francisco, pues agradecerte tu Hayamos acabado, vamos a escuchar a Sandra. Yo no sé si está conectada. Bueno, nada. Yo creo que no. Hay un interviniente que se ha dado de baja. Yo no sé si por cuestiones de agenda o cuestiones tecnológicas no ha aparecido. La pondremos negativo. Yo de todas maneras, si hay una pregunta, encantado, no tengo ningún problema. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta más. Perdón. Yo sí necesitaría que para terminar Francisco Fonseca nos diera un mensaje positivo, porque yo me estoy asustando mucho. Me da la sensación de que en esta sesión que hablábamos un poco de la Europa que nos toca para los jóvenes, bueno, sus palabras como siempre muy interesantes, pero en el fondo del mensaje, bueno, se ve una Europa prácticamente en guerra, aunque no sé, la palabra sea a lo mejor un poco fuerte, en la que va a entrar próximamente un socio muy fuerte a nivel agrícola, algo que nos puede perjudicar, ¿no? Estamos hablando para los jóvenes rurales,
una Europa que va a estar mucho más endeudada, y esa deuda, Francisco ha dicho que la van a tener que pagar los jóvenes, una Europa que nos va a exigir muchísimos sacrificios, con problemas migratorios por el sur, por el este y por no sé dónde más. Entonces, unas palabras de ánimo, por favor. Pues mira, te voy a decir, yo pensé que mi mensaje era positivo y no negativo. Es que no sé, yo me asusto enseguida a lo mejor. Mi mensaje ha sido simplemente decir, señores, estos son los retos y lo estamos cumpliendo, pero vamos a ver, te voy a contestar en plan de broma. En 1990 estábamos tan convencidos que Maastricht iba a ser el cambio fundamental de la unión política, y lo fue, claro, que hablando de la naturaleza política, se decía en el artículo 1.2, se hablaba en un primer borrador de la vocación federal de la Unión Europea. Esto provocó sarpullidos fundamentalmente en el Reino Unido. Entonces, en el lenguaje típico bruselense, empezamos a hablar, en las negociaciones nadie decía federal, sino decíamos de F-word, la palabra F. Y en un Consejo Europeo, Margaret Thatcher explicó con toda la cachaza que en la palabra inglesa, que en la lengua inglesa, cuando uno hablaba político socialmente y decía de F-word, tenía dos significados. Uno era federal y otro una grosería que se debe decir en público, era fucking. Then fucking you. Bueno, perdón por la vulgaridad. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que a pesar de los pesares, si en el año 90 hubiera, si ahora pudiera Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Jacques Delors, François Mitterrand, Felipe González, se hubieran a reunir, dirían, coño, pues al final el F-word no era fucking. Hemos conseguido que, paradójicamente hablando, el Brexit ha sido una vacuna excelente. Todas las cuestiones de decir, uy, es que si no me voy, con el Brexit nos han quitado. Bueno, los discursos de Meloni diciendo que ya estoy aquí para condenar a Berlusconi, que yo soy pro-europea, etcétera, etcétera, a más gente que sea autoridad política, impensables. El señor Orbán, macho alfa donde los haya, hemos conseguido que se coma con patatas el reglamento de condicionalidad presupuestaria. Y en estos momentos, en base a este reglamento, le hemos congelado los fondos y le hemos llevado a los tribunales. Procedimiento de infracción contra Hungría. Polonia lleva pagando una multa de 1 millón de euros al día desde julio del 21. Luego, el F-word va en un sentido o en otro. 2. Naturalmente tenemos unos retos enormes. Pero cuando yo he dicho solidaridad intergeneracional, tenemos que pensar hoy que el ingreso de Hungría a la Unión Europea es obligado políticamente por la agresión rusa. Loreto, ¿qué pasaría si mañana el señor Putin dijera, bueno, entiendo lo que ha ocurrido, estoy dispuesto a retirarme de las fronteras originales, estoy dispuesto a pagar reparaciones de guerra y lo único que pido son 2 cosas. 1, que Ucrania no entre en la Unión Europea, y 2, que se internacionalice al máximo Crimea. ¿Tú crees que Ucrania no retiraría su territorio de la Unión Europea o la retiraría ipso facto? Lo importante es el elemento político de lo que estamos haciendo. Lo que estoy diciendo es, oiga, no podemos repetir el fiasco de Turquía. A Turquía empezamos a negociar con eso en 2003. Turquía es un país profundamente laico y en perspectiva de convergencia con Europa, y sobre la base de que nunca hemos tenido voluntad política de que de Turquía, hemos hecho de Turquía un país mucho más islamizado y un país muy antieuropeo. Esto no lo podemos permitir. Y parece que una cosa es muy clara desde el principio. Para que ingrese Ucrania, necesitamos ex ante una revisión en profundidad de los tratados. Tenemos que revisar, por supuesto, la política agrícola. Toda la política de seguridad interior. Schengen salta por los aires. Oiga, es que estamos diciendo que el día que esté en Schengen, Ucrania, vamos a tener 1000 y pico kilómetros de frontera
no de frontera como en Finlandia, en Laponia, de frontera con autopistas ordinarias, etcétera, etcétera, en la cual son los guardias fronterizos ucranios que van a ejercer de policía europea. Hombre, a lo mejor esto obliga a que efectivamente tengamos una policía de fronteras europea y no el amago actual de Frontex, que no es ni carne ni pescado, por ejemplo. Todo esto, tenemos una política enorme, tenemos que tener un reto enorme en materia de política de ayuda de Estado. La perspectiva de entrada de la Unión Europea exige probablemente que estén durante mucho tiempo asistidos financieramente. Eso es lo que estoy diciendo. No que nos vaya a destruir, sino que esto nos obliga a volver a repensar la dimensión de la F-Word. Igual con respecto a la deuda. La deuda europea, vamos a ver, los 750.000 millones de euros suponen apenas el 0,8% de la renta nacional bruta europea. De que en términos de deuda pública estamos muy en mantillas. Lo que tenemos que hacer es tener el endeudamiento como una manera de la Unión Europea de tener una capacidad de financiación. No estoy diciendo que la deuda vaya a ser masiva. Tenemos que tener las suficientes condiciones de capacidad económica, actividad industrial y que nuestro PIB a nivel colectivo crezca, y para eso la mejor solución es Europa, para que nuestra deuda siga siendo atractiva y no sea insostenible para las generaciones futuras. Para los jóvenes rurales como los que sois, como tú decías, Loreto, el mensaje es decir, Castilla y León necesita no ser una tierra in the middle of nowhere, sino que hacer una situación geográfica, hacer un elemento proactivo para impulsarnos en la economía europea. El sector agroindustrial en Castilla y León sigue siendo básico, pero el sector agroindustrial no tiene por qué ser solamente un sector subsidiado. Os pongo un ejemplo. Castilla y León, tremendo. El sector agrícola, todos tienen más de 60 años. Luego tenemos que hacer que el joven vaya al campo. Perfecto. Vosotros sabéis más que yo, Víctor. ¿Cómo el pago por hectárea, a quién se le hace? El pago directo de la PAC se hace a quién, al propietario. Al propietario, sí. Vale. Luego tenemos que hacer una reflexión muy seria. ¿De qué me sirve a mí que los jóvenes estén encantados en el relevo generacional, volver al campo, hacer explotaciones agrícolas rentables, si están como arrendatarios y vaya bien o vaya mal, tengan que pagar al propietario, que es el que además el que cobra la ayuda europea? A lo mejor tenemos que explicar claramente qué tipo de PAC y qué tipo de pagos directos nos hace falta para lanzar el sector industrial, aunque nos duela. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Y esto no es ponerlo verde, esto es ponerlo decir, creo que los jóvenes tenéis que decir, yo quiero tener una práctica en Castilla y León y no que tener que pensar forzosamente que me tengo que ir de ingeniero agrónomo o de enólogo a Burdeos. Vale. Y una vez hecho esto, ¿qué exijo yo de Europa? ¿Qué hay que cambiar? No sé si me he explicado. Sí. Hombre, yo la verdad, Francisco, es que utilizando una terminología de los jóvenes, que yo no sé ya si es actual o no es actual, por lo menos la utilizábamos en mis tiempos, la verdad es que la situación da un poco de yuyu. La situación europea da un poco de yuyu. Pero también es una realidad que nos encontramos en una situación, yo creo abiertamente de guerra. Lo que pasa es que a lo mejor no es un concepto de guerra como conocíamos hasta nuestros días. Yo creo que es un nuevo modelo de guerra, pero yo coincido contigo, Francisco, que el tema de la guerra de Ucrania va a reforzar la Unión Europea. Es decir, ante un ataque, en respuesta uno se fortalece y uno podríamos decir, se une más. Y yo creo que eso es una realidad. Y fíjate, yo coincido contigo que el tema de la guerra de Ucrania para el conjunto de la Unión Europea va a ser un punto de inflexión. Y yo creo que otro importante es el tema del Brexit. Que es curioso, Gran Bretaña, cómo se va desmoronando poco a poco. En conclusión, yo creo que fuera de la Unión Europea hace bastante más frío que dentro. En todo caso, si no tenéis ninguna pregunta más, sí, Francisco, agradecerte tu intervención, que quedas emplazado para próximas, abusando de tu confianza y amistad,
próximas actividades que organicemos, siempre desde el punto de vista de la perspectiva europea y del mundo rural. Y poco más. Agradecer la participación a las personas que habéis asistido hoy. Agradecer de manera especial, en este caso, a Sandra, en nombre del Consejo de la Juventud de Castilla y León, la colaboración para organizar estas jornadas. Os vamos a poner en el chat cuál es nuestra dirección, la dirección de nuestro Centro Europa Direct Castilla y León Rural, por si queréis os solicitáis alguna información más en concreto. Y insistir que estamos a vuestra entera disposición para desarrollar nuestra actividad, que es informar sobre la Unión Europea y sobre todo enfocada a los aspectos relacionados con el medio rural. Francisco, muchas gracias. Esto, perdón, simplemente 30 segundos, de verdad. Sí. Has mencionado la palabra yuyu. Lo que da yuyu no es Ucrania. Lo que da yuyu es la situación geoestratégica a nivel mundial. Lo que da yuyu es lo que ha pasado con el anterior presidente de China, con luces de taquígrafos, como si estuviéramos en la antigua Roma. Lo que da yuyu es que Estados Unidos pudiera caer en la tentación de encerrarse en sí mismo, sobre todo si la debacle demócrata es enorme en el midterm. Dicho esto, la mejor defensa que tenemos ante esta situación de yuyu es la Unión Europea, porque somos la mayor potencia a nivel mundial, la potencia con mayor nivel intelectual. Yo siempre cito aquí a Agatha Christie cuando hacía decir a Hercule Poirot que lo que distingue a los europeos es la concentración de células grises por milímetro cúbico. Y Europa es lo que más nos protege, que es de yuyu, pero nos da un cierto sentimiento de decir podremos con ello. Ese era mi mensaje. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias al resto de asistentes. Hasta la próxima y solo me queda decir que vive Europa y que viva por muchos años. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Francisco. Hasta luego.